Bienvenidas, bienvenidos al CEPA, Centro de Educación de Personas Adultas, Montes Norte, en Piedrabuena, Ciudad Real. Vamos con el tema 5 de científico-tecnológico de segundo, que trata sobre geometría. Pues bien, vamos primero a definir algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es una recta? Es una sucesión infinita de puntos que se extienden en una sola dirección del espacio. Es más fácil verlo y entenderlo que su propia definición, ¿vale? Bueno, vamos a ver distintas situaciones. Primero, dice, dos puntos definen una recta. Es decir, si tenemos el punto A y el punto B, la única sucesión de puntos que pasa por aquí es lo que llamaríamos la recta, ¿vale? Normalmente lo que nosotros dibujamos son segmentos. La recta es infinita, ¿vale? Este sería el segmento AB, que es un trocito de recta. Dos rectas son secantes cuando tienen un solo punto en común, que es este, donde se cruzan. Secantes es que se cortan, sencillamente. Como veis, los puntos se suelen definir con letras mayúsculas y las rectas, la S y la R en este caso, son letras minúsculas. Otra situación, dos rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común. ¿Veis? Nunca se van a cortar, son paralelas, como su nombre indica. Bueno, y un caso concreto de rectas secantes que se cortan son estas. Dos rectas son perpendiculares cuando entre ellas forman cuatro ángulos rectos, es decir, de 90 grados. Como veis aquí, esta es la vertical y la horizontal, ¿vale? Y ambas son perpendiculares entre sí. Bueno, vamos a ver ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es la porción del plano limitada por dos líneas que parten del mismo punto, ¿vale? En este caso, bueno, pues sería cero porque no hay ninguna apertura. En este caso sí, es un ángulo que llamamos llano de 180 grados. Veremos que hay dos formas de medir los ángulos, principalmente en grados y en radianes. Bueno, la más habitual, la que más usamos es la de los grados. Ahora veremos que 360 grados es un giro completo, es una vuelta. Pues bien, la mitad, 180 grados, es un ángulo llano. Se llama llano, ¿por qué? Pues porque no hay cuestas, es todo llano, como La Mancha. Bien, el completo son 360 grados, es un giro, ¿de acuerdo? Luego tenemos el ángulo que sea menor de 90 grados, que le llamamos agudo, aquí lo veis. El ángulo de 90 grados igual a 90 grados, que es el ángulo recto, el que teníamos antes de la vertical con la horizontal. Y si es un poquito más de 90 grados, pues a ese le llamamos, sin ánimo de ofender, obtuso, ángulo obtuso. Bien, dos conceptos, lo que son los ángulos complementarios y suplementarios. Mirad, un ángulo complementario es el ángulo que falta para llegar a 90 grados. Es decir, si B, por ejemplo, fuese en 60 grados, este ángulo 60 grados, ¿cuánto falta para llegar a 90? Pues 90 menos 60 son 30, ¿vale? A, este ángulo de 30 grados sería el ángulo complementario. Lo mismo ocurre con el suplementario, lo que pasa es que llegaríamos a 180. ¿Vale? En el mismo ejemplo de antes, si tenemos un ángulo B de 60 grados, aproximadamente 60 grados, bien, pues el suplementario son 120, lo que falta para llegar a 180. Vamos a estudiar los triángulos. Un triángulo es un polígono formado por tres lados, ¿vale? Y los vamos a clasificar en base a este cuadro, atendiendo a los lados y atendiendo a los ángulos. Lados y ángulos ya
sabéis, por su definición, por la propia definición de triángulo, es que son tres lados, tres ángulos, pero según sean estos lados o estos ángulos, pues reciben unos nombres. Vamos a fijarnos en los lados. Bien, si todos los lados son diferentes, distintos, desiguales, le llamamos escaleno, ¿vale? Si tenemos dos lados iguales, se puede dibujar así, o normalmente se dibuja tipo tienda de campaña de los indios, ¿vale? Vaya, así más o menos, pero da igual la colocación. Este está tumbado, pero en lo que nos fijamos es esas dos rayitas simbolizan que estos lados son iguales. Bien, a ese le llamamos isósceles. Iso significa igual, pues isósceles. Y si son los tres lados iguales, pues equi, que también significa igual. Equilátero, lados iguales, ¿vale? Si en lo que nos fijamos es en los ángulos, pues le llamaremos acutángulo cuando los tres ángulos sean agudos. Agu se transforma en acu. Acutángulo, pues ángulos agudos, ¿vale? Si tenemos un ángulo de 90 grados, como es este, igual, normalmente dibujamos el ángulo, el triángulo rectángulo, casi siempre lo... Uy, qué torcido. Bueno, lo solemos dibujar aquí para que el ángulo de 90 grados nos quede aquí en la horizontal con la vertical. Da igual, si lo dibujamos con esta orientación, pues así quedaría. Lo importante es que tenga un ángulo de 90 grados. ¿Vale? El de 90 grados se llama ángulo recto, pues de ahí el nombre. Ángulo recto, rectángulo. Bien. Y si alguno de los ángulos, solo uno evidentemente, por una propiedad que vamos a ver ahora, si algún ángulo es de más de 90 grados, ese se llamaba ángulo obtuso. Bien, pues será obtusángulo. ¿De acuerdo? Propiedades de los triángulos. La primera, la suma de todos los ángulos de cualquier triángulo, da igual la forma, da igual el tipo de triángulo que sea, siempre suman 180 grados. Siempre. ¿De acuerdo? Veis aquí, por ejemplo, pues este sería un acutángulo, ¿vale? Y además de acutángulo es escaleno. Si volvemos a ver este esquema, ¿vale? Puede ser escaleno y puede ser acutángulo. Puede ser escaleno y rectángulo. Es decir, no es un tipo de triángulo. Si nos fijamos en los lados, pues también, si nos fijamos en los ángulos, será de uno de esos tres tipos. Está en las dos clasificaciones, por así decirlo. Bueno, pues lo dicho. Este es acutángulo. Este es un ángulo recto, si nos fijamos en los ángulos. Y este es un obtusángulo, porque tiene un ángulo de más de 90 grados. Bueno, pues en cualquiera de ellos, la suma siempre 180 grados. La suma de los tres ángulos, ¿vale? Un ejemplo, mirad. O un ejercicio. Dice, ¿qué valor tiene el ángulo que falta? Pues 80 y 65 lo sumamos. Son 145. Lo que falte para llegar a 180. Si hacemos la resta, 35 grados. Este ángulo de arriba son 35 grados. ¿Vale? Por esa propiedad que hemos dicho que la suma de los tres ángulos siempre miden 180 grados en cualquier triángulo. Otra propiedad. Pues vamos a estudiar al señor Pitágoras. ¿Vale? Esto se da en los triángulos rectángulos. Otra forma de representar que el ángulo es recto es, en vez de hacerle esa curvita que solemos hacer aquí para marcar un ángulo, pues lo hacemos así en forma de cuadrado y o bien con un punto dentro, un puntito dentro, ¿vale? Y eso decimos que es un ángulo recto. Es una forma de representarlo. Entonces tenemos un ángulo de 90 grados
Y de manera adyacente tenemos los catetos. Este y este son catetos. ¿De acuerdo? Se llaman así. ¿Qué le vamos a hacer? Pues tenemos dos lados, catetos, y el de enfrente, este que es el más largo, hipotenusa. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado, o el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Vale? Además, bueno, ahí tenéis la definición. Y además gráficamente se puede ver. Si utilizásemos papel cuadriculado lo podríamos comprobar. Aquí tenéis ya la cuadrícula colocada en línea, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería 3 al cuadrado, ¿vale? 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 3 por 3. Si contáis los cuadraditos, son 9 cuadraditos, ¿vale? Sería la superficie que está anexa aquí a este cateto. 3 al cuadrado, este sería 4 al cuadrado y este 5 al cuadrado, ¿vale? Si aplicamos la fórmula, 5 al cuadrado, que es 25, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿vale? Si hacemos las operaciones, 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado 16 y 3 al cuadrado 9, ¿vale? 16 más 9, 25, es correcto. Otro ejemplo. Bueno, a veces la raíz cuadrada no es exacta, pero bueno, podemos o sacamos decimales o por aproximación. Bien, aquí tenemos un cateto de 3 centímetros, otro de 5 y nos preguntan cuál es la hipotenusa. La fórmula la misma, ¿vale? Aquí la tenemos, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si hacemos las operaciones, ¿veis? Nos va a quedar la raíz cuadrada de 34, no es exacta, porque la raíz cuadrada, el valor de 6 excede al 34, bueno, pues casi 6, 5,8. Otro ejemplo. No siempre nos van a dar los dos catetos y nos van a pedir la hipotenusa. Como veis aquí nos dan la hipotenusa, un cateto y nos preguntan el otro cateto. ¿Vale? Pues de la misma manera es aplicar la misma fórmula y sustituir cada valor en su lugar. Es decir, la hipotenusa 10. Un cateto da igual esta C o esta C. A veces se pone C o C' con la comita, o A y B para diferenciar un cateto del otro, pero da igual. La letra que utilicéis es lo de menos. Entonces sustituyo el valor que me han dado, el de 6 centímetros de un cateto, ¿vale? Este cateto, ¿dónde lo sustituyo? Pues da igual, en una C o en otra, aquí mismo, ¿vale? Hago las operaciones, 10 al cuadrado es 100 y 6 al cuadrado 36. El 36, como está sumando a lo que va a ser la incógnita, que siempre una incógnita es la letra, que no sé su valor, pues entonces como está sumando va a pasar al otro miembro, al primer miembro, restando, que es la operación contraria. Así es que 100 menos 36, ahí lo tenéis, será el cateto al cuadrado. Hago la resta, 100 menos 36 es 64. Ahora el cuadrado también tiene que pasar al otro miembro haciendo la operación contraria, porque el objetivo final es saber el resultado de la letra, la X, la C, la letra que sea, ¿de acuerdo? Así es como se resuelven las ecuaciones. Bien, la operación contraria del cuadrado es la raíz cuadrada. Aquí simplemente le he dado la vuelta, ¿vale? Ya me va a quedar C, el cateto, es igual a la raíz cuadrada de 64. Recordad, lo contrario del cuadrado. Bien, la raíz cuadrada de 64, por tanteo, tenéis que encontrar un número que multiplicado por sí mismo de 64, pues el 8. 8 por 8, 64. Bien, pues ese cateto sería de 8 metros. Estamos midiendo en metros, pues metros. ¿Vale? Vamos con los cuadriláteros. Cuadrilátero significa 4 lados. Siempre se nos viene a la memoria lo primero el cuadrado, pero bueno, veremos que hay otros. El único requisito es que tenga
4 lados, ¿vale? Bueno, el primer subgrupo son los paralelogramos. Se llaman así porque tienen lados paralelos. Y tenemos estos 4 casos, ¿eh? El cuadrado, en el que tienen los 4 lados iguales. Además, los 4 ángulos iguales también de 90 grados. El rectángulo, sí, los ángulos son los 4 iguales de 90 grados, pero los lados son iguales 2 a 2. No los 4 iguales. El rombo volvemos a tener los 4 lados iguales, pero los ángulos son iguales 2 a 2. Este con este y este con este. ¿Vale? Los rombos en las películas de antes, ¿vale? Para los que ya tenemos cierta edad, representaban pues una cosa concreta. Vale, pues veis, estos ángulos, esos dos son iguales, y ese ángulo con este ángulo pues también igual, pero los lados son iguales, ¿de acuerdo? Y el romboide, siempre las terminaciones así en oide, significa parecido a, humanoides que tienen una figura parecida a la humana. Pues romboide es una figura parecida al rombo, parecido, no igual, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los ángulos son iguales 2 a 2, los lados iguales 2 a 2, no como en el rombo, que eran los 4 lados iguales, ¿vale? Bueno, estos son los casos que me puedo encontrar en los paralelogramos. Luego tengo los trapecios, es otro grupo, en el que aquí ya solo existen 2 lados paralelos, este con este, lo que llamamos la base mayor y la base menor, ¿vale? Los trapecios reciben cada uno su nombre según de qué triángulo provengan. ¿Veis? Este trapecio, por ejemplo, este trapecio rectángulo, voy a tratar de dibujar lo mejor posible un triángulo rectángulo. Si lo cortamos por aquí y eliminamos esta zona, esto lo quitamos, me queda esta parte de abajo que es un trapecio que proviene de un triángulo recto y por tanto se llama trapecio rectángulo. Bien, el trapecio isósceles, si os fijáis, si dibujamos la tienda de indios, más o menos, bueno, es que dice que derecho tuerces. Si cortamos ahora este triángulo isósceles y quitamos esta parte, pues nos queda el trapecio isósceles, ¿vale? Y el escaleno, ya sabéis, el que no tiene ninguno de sus lados iguales, pues lo mismo. Dibujaríamos un triángulo escaleno, bien, y si cortamos lo de arriba, escaleno es lo más fácil que me salga, porque como no hay forma de hacer dos iguales, bien, pues este sería. Eso no son 90 grados. Bien, y luego, después de los trapecios, que son aquellos que tienen dos lados paralelos, tenemos los que parecen trapecios. ¿Veis? Trapezoide. Parecen, pero no son. No tienen lados paralelos. Ahí tenéis un trapezoide, ¿vale? No deja de ser un cuadrilátero porque tiene 4 lados iguales, 4 lados a secas, pero ni iguales ni nada. Bien, vamos a ver las propiedades de los cuadriláteros. Primera, pues hombre, si la suma de los ángulos de un triángulo eran 180, la del cuadrilátero, que es el doble, pues también el doble, 360 grados. Ahí tenéis distintos tipos, tenemos un rectángulo, ¿cómo se llamaba este? Romboide, ¿verdad? Un rombo, un cuadrado, ¿vale? Pues en cualquiera de sus casos, incluso en los trapecios y trapezoides, la suma de los 4 ángulos siempre nos da 360 grados. Un ejemplo. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Suelen venir representados por letras griegas. El ángulo alfa que nos falta, pues hombre, si tenemos 60, 120 y 45, lo sumo todo, ¿vale? Y lo que falte para llegar a 360 lo resto. ¿Veis aquí? Sumo 1, 2 y 3.
los 3 me suman 225 y entonces, como cualquier otra ecuación, esto que está sumando va a pasar al otro miembro, al segundo miembro, restando 360 menos 225, 135 grados, ¿vale? Bueno, no hagáis mucho caso a las proporciones porque más bien este de 45 grados debería ser ese, ¿vale? Y alfa, para que se corresponda con el dibujo, debería ser ese. 135 es más de 90, es más de un ángulo recto, ¿vale? Pero bueno, en cualquier examen siempre al final deberéis atender a los números más que al dibujo, porque el dibujo, y no digamos ya si es a mano alzada, pues dista mucho de la realidad. Vale, dos cuestiones que en cualquier figura plana aparecen, que son los perímetros y las áreas o superficies. Área es lo mismo que superficie. Perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Es una línea, al fin y al cabo. Es la propia línea que dibujamos. Es decir, por ejemplo, si yo dibujo un triángulo, ahí, ¿cuál es su perímetro? Pues lo que acabo de dibujar, la línea, ¿vale? Sumo los 3 lados, lo que miden cada uno, eso es el perímetro. El área, en cambio, es la superficie interna, lo que queda aquí. Eso es la superficie, ¿vale? Aquí veis, una cosa es el terreno que yo compro, la parcelita que tengo aquí alrededor de mi casa, todo esto en la superficie, y otra cosa es el perímetro, que es por donde va la valla, o la linde, como decimos por aquí. ¿De acuerdo? Eso es el perímetro, la línea. Aquí tenéis distintas figuras geométricas, en este caso es un rectángulo. Bien, el perímetro es la línea que dibujo y el área, la zona sombreada de rosa. ¿De acuerdo? Es este espacio, área o superficie. Aquí tenéis un cuadro resumen. Además aparecen tanto en los resúmenes en archivo PDF que tenéis en el blog, como en vuestros apuntes, en esos materiales editados por la Junta. Estos cuadros los tenéis todos disponibles, ¿vale? Aquí es simplemente un cuadro resumen donde tenéis de cada figura cuál es su perímetro y cuál es su área, ¿vale? Cómo hallarlos. Ya lo mejor que podemos hacer es hacer algunos ejercicios, algunos ejemplos y calcularlos. Bien, por ejemplo, el área del cuadrado. Pues el área es lado por lado. Es una dimensión por otra. Base por altura en general. Pero como aquí todos los lados son iguales, pues diríamos lado por lado y por tanto lado al cuadrado. El perímetro, como siempre, es sumar los lados, pues, ¿veis? Lado más lado más lado, pues 4 por el lado, porque los 4 son iguales. El área es multiplicar base por altura, como son iguales, LL. Parece que estamos tocando las palmas en el flamenco, pues LL, L por L, L al cuadrado, ¿vale? El rectángulo más el cuadrado es un caso muy concreto, este es más genérico. Pues, a ver, no hagáis por aprenderos esta fórmula. No tiene nada de malo la fórmula. Cuidado que no es una X, que es un por. La fórmula del perímetro es 2 veces la H, 2 veces la H, la altura, y 2 veces, 2 por, la base. Pero si es que no hace falta aprenderse fórmula alguna. El perímetro es sumar los lados, pues tengo B más B más H más H. Es sumar los 4 lados. B más B más H más H, o A o B o C o la letra que pongan, da igual. Eso es el perímetro, ¿vale? A veces cuando escribimos la fórmula nos despista. Quedaros con el concepto, que es lo más sencillo. El perímetro es la suma de todos los lados, de la longitud de sus lados. El área, en el caso del rectángulo, pues base por altura, ¿vale? Así de fácil.
Triángulo. Tened en cuenta que un triángulo es la mitad. Si lo cortamos así en diagonal, por ejemplo, para que nos salga un triángulo rectángulo, este triángulo, o este otro, que no es sombreado, da igual, es la mitad, esos dos triángulos me forman un rectángulo. Bueno, pues por lógica, si yo he dicho que era base por altura, el rectángulo, pues el triángulo, la mitad. Perímetro, como siempre, es la suma de los lados. Y el área, base por altura, partido por 2. ¿De acuerdo? Cuidado, la altura no tiene por qué corresponder con uno de los lados. La altura siempre es así. Nosotros medimos la altura de cualquier cosa de arriba a abajo. ¿Vale? Eso es la altura. En el caso de un triángulo como es este, aparentemente equilátero, pues la altura o no la da, ¿no? Habría que calcularla. ¿Con qué herramienta? Con el teorema de Pitágoras. ¿Vale? En este triángulo que yo he dibujado aquí, claro, base por altura, la altura es esta. Porque el triángulo es rectángulo. Bien, fórmula general, por tanto, base por altura partido por 2. Bueno, ya otros polígonos, el pentágono, el hexágono, etcétera, etcétera. Si es regular, regular quiere decir que sus ángulos y sus lados son iguales. ¿Vale? Un polígono regular, en el caso, por ejemplo, de los cuadriláteros, el polígono regular es el cuadrado. Los demás no son regulares. En general es apotema aquí lo tenemos, perímetro por apotema partido por 2, ¿vale? El apotema es la distancia del centro, ¿vale? De manera perpendicular es la altura hasta la base, ¿vale? Eso es el apotema. Bueno, si hacemos triangulaciones, porque entendáis un poco la fórmula, fijaos que esto tiene cierto parecido. Esto que me queda, lo voy a tachar un poco, pero bueno, esto que me queda aquí dentro es un triángulo, ¿no? Ese que hemos dicho antes, base por altura partido por 2, ¿verdad? Bueno, pues la superficie, el área de este pentágono serían todos esos cachitos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la base, otra vez la base, otra vez la base, otra vez la base de cada uno de ellos. Anda, pues mira, esta base es el perímetro al fin y al cabo, ¿no? Porque he ido sumando esta. Ese es el perímetro. ¿Y cuál es la altura? El apotema, ¿vale? En cada uno de ellos la altura es el apotema. ¿De acuerdo? Y como son triángulos, pues lo divido por 2. De ahí proviene esta fórmula. Perímetro por apotema partido por 2. ¿Vale? Para el pentágono, hexágono y demás, siempre que sean polígonos regulares. Martillo. Bueno, todo polígono regular se puede dividir en triángulos iguales, como hemos hecho antes a mano alzada, tantos como lados tenga el polígono. Se calcula el área de uno de los triángulos y se multiplica por los triángulos totales. Es decir, los lados del polígono regular. Por ejemplo, aquí veis, en el caso del pentágono que hemos puesto antes, ya sabéis que hay un edificio muy famoso en Estados Unidos que se llama el Pentágono. ¿Por qué? Pues porque tiene forma de pentágono, no tiene más misterio, no han tenido ningún derroche de imaginación, pero es verdad que algunos, al hablar del Pentágono se le viene por las películas de Hollywood y realmente se llama así porque tiene forma de pentágono. Bueno, es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿vale? La explicación de por qué termina siendo apotema por perímetro partido por 2. ¿Vale? Aquí tenéis la fórmula.
Bueno, vamos con el círculo y la circunferencia. ¿Quién es quién? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. La superficie interna, lo de aquí dentro, lo que está en azul, eso es el círculo. Y la línea exterior es una línea. Recordad, es una línea. Esta línea que yo dibujo, ¿vale? Esa es la circunferencia, ¿vale? Y un elemento imprescindible que siempre tenemos que saber, que es el radio, ¿vale? Al fin y al cabo, los que trabajaban en esto de la geometría se quebraron la cabeza para encontrar la fórmula y tanto del área como del perímetro, y veían que aquí el valor que tenían que conocer era el radio, ¿vale? Desde donde pincho el centro hasta el exterior, ¿vale? Si os surgiera por ahí el concepto de diámetro, diámetro es el doble del radio, desde aquí hasta aquí, ¿vale? En tuberías, por ejemplo, se utiliza mucho, ¿no? El diámetro de una tubería, pues sería todo esto, ¿vale? Es el doble del radio. Bueno, nosotros utilizaremos el concepto del radio. La circunferencia, la longitud de la circunferencia es esta fórmula, 2πr. Pi, recordar que es un número, ¿eh? Lo que pasa es que tiene infinitos números decimales. Normalmente utilizamos los dos primeros decimales. 3,14. Tiene infinitos números decimales. Al menos usamos esos dos primeros. Esa es la explicación de por qué no ponemos en la fórmula 2 por 3,14 por R. ¿Vale? Nosotros, a la hora de la operativa, a la hora de hacer cuentas, vamos a hacer una aproximación. Vamos a usar 3,14, pero la fórmula correcta no es 3,14, es un número con más decimales, ¿eh? Y como esto lo trabajaron los griegos, pues le pusieron una letra griega que se llama así, pi. ¿Vale? ¿Veis? Esta es la aproximación, 3,14, y es el valor que vamos a usar siempre que echemos cuentas. El área del círculo, pi r cuadrado. Una cosa, siempre que veáis cualquier dimensión, la r no deja de ser un valor, es una dimensión, es el radio. Cualquier cosa al cuadrado, estamos hablando de superficie. Como son dos fórmulas que tienden a parecerse, incluso a confundirse a veces, si de memoria, ¿cuál era? 2πr, ¿quién era? ¿El círculo? ¿El área del círculo? ¿O era πr cuadrado, el área del círculo? Bien, el cuadrado son dos dimensiones, ¿vale? Base por altura. Son dos dimensiones, el cuadrado. Eso siempre es área o superficie, ¿vale? Por eso medimos cualquier área de superficie, por ejemplo, en metros cuadrados, ¿vale? En cambio, la circunferencia, que es una línea, metros, o centímetros, o kilómetros, lo que sea, pero nunca cuadrados, ¿vale? Vamos a hacer un par de ejemplos. Calcula el perímetro y el área de este triángulo equilátero, es decir, los tres lados miden lo mismo. Bueno, pues el perímetro muy sencillo, ¿no? Si son los tres lados iguales, 10, 10, 10, 30 centímetros, ¿vale? El área aquí es un poquillo más complejo. Vamos a coger medio triángulo, ¿vale? Lo partimos aquí por la altura, ¿de acuerdo? Para utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dimensiones tendrán? Pues mira, sé la hipotenusa, que es la misma que aquí, 10, y sé la base. La base, hombre, si todo esto es 10, pues la base de este triángulo es 5, la mitad. Aplicamos Pitágoras, esta es la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿vale? Y al final me va a llegar, hago estas operaciones, aquí las tenéis visibles, pues la raíz cuadrada de 75, no es exacta, 8,666, pues 8,6 centímetros sería la altura, ¿vale? Ese otro cateto que coincide con la altura, ¿vale? Pues ya sabéis, la fórmula del área es base por altura partido por 2.
sustituyo, la base es 10, la altura es la que he calculado, base por altura, partido por 2. 43,3 centímetros cuadrados. Recordad, si es superficie, son unidades cuadradas. ¿Por qué? Pues porque estoy multiplicando centímetros de la base por centímetros de la altura. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Cualquier cosa que se multiplica por sí mismo, pues está al cuadrado. Otro ejemplo. Calcula el perímetro y el área de un cuadrado de lado 6 metros. Bueno, sus 4 lados miden 6 metros. Por tanto, el perímetro, 6 por 4, 24 metros. Y el área es lado por lado, 6 por 6, 36 metros cuadrados. Voy rápido porque este era muy sencillo. Otro ejemplo. Calcula el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados miden 10 y 6 decímetros. Apenas se usan estas unidades, pero ya sabéis, entre el centímetro y el metro está el decímetro. Cada decímetro son 10 centímetros o 0,1 metros. Para eso hay que manejar con cierta soltura el sistema métrico decimal. Venga, pues el perímetro, sumo todos los lados. ¿Veis? 6, 6, 10, 10, pues la suma total, 32 decímetros. Si queréis pasarlo a centímetros, lo pasáis. No hace falta, ¿eh? Y el área, pues base por altura. 6 por 10, 60 decímetros cuadrados. Otro ejemplo. Calcula el perímetro y el área de un círculo de 5 kilómetros de radio. Es una buena plaza de toros, ¿eh? Circunferencia. El único valor que necesitamos conocer es el radio, ¿vale? Si me lo dan en kilómetros, pues alá, un círculo grandote que me va a salir, pero opero de la misma manera, lo único es que el resultado serán kilómetros para la circunferencia o kilómetros cuadrados para el círculo. ¿Vale? Aquí tenéis el recordatorio cuánto vale pi. Normalmente en un examen no esperéis encontrar el valor de pi. Hay que familiarizarse, hay que saberlo. 3,14. Bien, la circunferencia 2πr. Hago las operaciones. 31,4 kilómetros. ¿De acuerdo? Aquí es muy fácil de hacer. 2. Como el orden puedo coger el que yo quiera, pues 2 por r, que es 5, 2 por 5, 10, 3,14 por 10 es mover un decimal, ¿vale? 31,4 kilómetros. Y pi r cuadrado, en el caso del círculo, pues nada, 3,14 por 5 al cuadrado, que es el radio, 25, si hacéis la multiplicación, 3,14 por 25, ¿vale? Hacéis las operaciones, todos sabemos multiplicar. Nos va a dar esto, 78,5 kilómetros cuadrados, mucha superficie, ¿eh? Bien, y hasta aquí el tema. Os remito como siempre al blog del Científico Tecnológico del CEPA Montes Norte para seguir aprendiendo y desarrollándoos en vuestro aprendizaje. Un saludo.